Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que están participando de este encuentro. Mi nombre es Mónica Báez y para el programa de formación, capacitación e investigación de posgrado en escrituras, lecturas y culturas de lo escrito, que coordinamos con el profesor Darío Mayorana, en el ámbito de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, es un privilegio contar con la palabra de uno de los más reconocidos historiadores del libro, de la lectura y de la cultura escrita, el doctor Roger Chartier. Dado que el doctor Chartier ha accedido a responder preguntas luego de su exposición, les pedimos que por favor escriban sus preguntas, interrogantes, comentarios en el chat de YouTube. Bien. La importancia y el impacto de la obra del doctor Chartier han trascendido y trascienden fronteras geográficas y disciplinares. Por esto se volvería innecesaria su presentación. Sin embargo, nos atendremos al protocolo para subrayar el tamaño de nuestro orgullo y de nuestro agradecimiento por su generosidad. El doctor Chartier se licenció en Historia en la Sorbona. Ha sido profesor y director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es profesor emérito del Collège de France. Ha sido profesor e investigador visitante en las universidades de Montreal, Chicago, Yale, Berkeley, Cornell, Stanford, Harvard, más aquí, Buenos Aires, Córdoba, San Martín y esta misma universidad, entre otras universidades latinoamericanas y europeas. Es Honorary Visiting Professor en la Universidad de Pensilvania desde el 2001. Ha recibido numerosos premios, entre ellos los prestigiosos Annual Award de la American Printing History Association, el Gran Premio de Historia Prix Gobert de la Académie Française y Fellow de la British Academy. Ha sido nombrado doctor honoris causa por diferentes, reconocidas y numerosísimas universidades nacionales e internacionales, entre ellas nuestra Universidad Nacional de Rosario. Heredero de la tradición de la Escuela de los Anales, fundada por Fernand Braudel y Ernst Bloch, a través de sus investigaciones introdujo desde esa línea desplazamientos que generaron la apertura del campo historiográfico hacia otras tradiciones, particularmente del campo de la sociología y de la literatura. La obra del doctor Chartier contribuye así a la renovación de la historia cultural de lo social. Conceptos claves en su obra, tales como representación, apropiación, prácticas y materialidad de los dispositivos de lectura, han contribuido a la formulación y reformulación de nuevos objetos de estudio en distintas disciplinas del campo de las ciencias sociales y humanas. En este sentido, su producción historiográfica se refiere a la indagación y al análisis, en el marco de la historia cultural europea, de las transformaciones operadas en y por las representaciones y las prácticas colectivas e individuales de recepción y apropiación de lo escrito. Sus investigaciones, fundadas en una metodología rigurosa, se centran en los modos de producción de lo impreso, sus formas de inscripción, de circulación y de recepción. Nos provee entonces de nuevas herramientas para interpretar la cultura escrita del pasado en sus desigualdades y en sus continuidades, así como comprender la lectura en tiempo presente, atendiendo al paradójico entrecruzamiento entre las libertades del lector y el orden o las restricciones materiales impuestas por los objetos destinados a la lectura. Su trabajo nos ha permitido revisar conceptos naturalizados en diferentes ámbitos académicos y en la escuela en particular, de modo que su visión acerca del pasado nos posibilita reinterpretar e interpelar el presente de las prácticas y de las representaciones en un mundo atravesado, aún por lo escrito impreso, pero cada vez más por lo digital. De allí que la obra del doctor Chartier se ha convertido en referencia y motor de reflexiones multidisciplinares y también un aporte fundamental para la interpretación de los procesos de alfabetización. De hecho, algunos y algunas de nosotros llegamos a su obra a partir de la perspectiva de la doctora Emilia Ferreiro, quien nos enseñó a interpretar la importancia de la materialidad de los textos, la historicidad de lo escrito y de las tradiciones de escritura en los procesos que desarrollan los niños y las niñas al reconstruir psicogenéticamente el lenguaje escrito.
El doctor Chartier, además de profesor y conferencista generoso y viajero incansable, ha desarrollado una producción bibliográfica extensa y prolífica. Entre sus obras solo mencionaremos algunos ejemplos de sus libros traducidos al español ya clásicos, como El mundo como representación, El orden de los libros, lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII, Escribir las prácticas, Historia de la lectura en el mundo occidental en coautoría con Guglielmo Cavallo, Las revoluciones de la cultura escrita, diálogo e intervenciones, La mano del autor y el espíritu del impresor, en los siglos XVI y XVIII, Lectura y pandemia, y más recientemente, pegando un triple salto mortal en el tiempo, El pequeño Chartier ilustrado y Cartografías imaginarias, libros recientes publicados por la editorial Ampersand, editorial que nos acompaña en el desarrollo de las actividades de nuestro programa. Bueno, sin más, muchísimas gracias, doctor Chartier. Usted tiene toda la palabra y todas las palabras. Sí, es para mí un honor y un placer volver a Rosario, aunque sea solamente sobre una pantalla. Agradezco a la profesora Mónica Báez no solamente su generosa presentación, sino también su invitación que me permite participar en el programa en Lecturas, Escrituras y Cultura de lo Escrito de la Universidad Nacional de Rosario, que me otorgó el título de doctor honoris causa en 2017. Antes de empezar, quisiera hacer hincapié en la importancia de nuestros vínculos académicos e intelectuales en los difíciles tiempos que vivimos. En ambos lados del Atlántico, en las Américas del Sur y del Norte, fuerzas políticas y gobiernos amenazan la educación, las universidades públicas, las instituciones culturales, los derechos humanos. A menudo intentan de imponer reescrituras del pasado que borran los crímenes de los regímenes despóticos y de las dictaduras militares. Frente a estos peligros, a la vez éticos y cívicos, nuestra tarea común, como profesores, como investigadores, como ciudadanos, es mantener las exigencias que desde el siglo XVIII y tal vez antes han construido la República de las Letras y de los Saberes como una comunidad sin fronteras que construye el conocimiento verdadero y que defiende el derecho a la educación, a la cultura, a la poesía de cada ser humano y también que defiende el derecho a la protección que le debe el Estado y sus instituciones, que debe el Estado a los más vulnerables. El tema de mi conferencia se refiere a tres perspectivas analíticas transformadas o que han transformado profundamente la historia de la cultura escrita. La primera es la sociología de los textos, tal como la definió Donald Mackenzie, invitando la bibliografía, convertida en sociología de los textos, a abordar nuevas tareas, establecer protocolos de descripción capaces de tener en cuenta todos los impresos que no son libros y todos los textos que no son escritos alfabéticos, mapas, partituras, territorios, y considerar en una misma perspectiva analítica el conjunto de los procesos de producción, transmisión y recepción de los textos en todas sus formas. Lejos de ser solamente un saber técnico dedicado a la localización de datos formales puestos al servicio de la catalogación de los libros, de la edición de los textos, la bibliografía así redefinida como sociología de los textos se convierte en una disciplina esencial para comprender cómo los lectores dan sentido a los múltiples textos que reciben e interpretan. Para Don Mackenzie, cito,
nuevos lectores hacen nuevos textos y sus nuevos significados son consecuencia de sus nuevas formas. Según él, forms, effect, meaning. Las formas tipográficas realizan, encarnan, transmiten el sentido. Un texto tiene siempre como soporte una materialidad específica. El objeto escrito, donde ha sido copiado o impreso. La voz que lo lee, lo recita, lo profiere. La representación teatral que lo hace escuchar. Cada una de estas formas de publicación se organiza según dispositivos propios que plasman la producción del sentido. Al designar a la bibliografía transformada en sociología de los textos la tarea fundamental de vincular formas discursivas y dispositivos materiales, Don Mackenzie borraba las divisiones tradicionales entre descripción e interpretación, entre morfología e hermenéutica. Una segunda perspectiva crítica, la de Francisco Rico, que recientemente falleció. La perspectiva de la ecdótica. Ecdótica definida por el Diccionario de la Real Academia como la disciplina que estudia los fines y los medios de la edición de textos. Esta perspectiva se volvió una aproximación imprescindible en la crítica literaria. La ecdótica se remite a la tensión fundamental que atraviesa la filología y la crítica literaria. Para Francisco Rico, que sigue el ejemplo de los filólogos clásicos que coligen las variantes de un mismo texto para establecer su estado más probable, se trata de recuperar el texto tal y como su autor lo escribió, lo imaginó, lo deseó, corrigiendo las corrupciones dejadas por la transmisión manuscrita o por la composición tipográfica. Se trata entonces de reconstruir un texto ideal, un texto inicial que existe más acá o más allá de sus materialidades sucesivas y en alguna circunstancia se trata también de restaurar un texto traicionado por todas sus ediciones impresas. En otra perspectiva crítica, las múltiples formas textuales en las que fue publicada una obra constituyen sus diferentes estados históricos que deben ser respetados, comprendidos, editados, producidos no solamente por la escritura del autor, sino también por las prácticas de los copistas y de los talleres tipográficos. Estos múltiples textos para una misma obra son los que transmitieron la obra a sus lectores sucesivos. No se trata, pues, en esta segunda perspectiva, por ejemplo, ilustrado por los estudios shakespearianos, de establecer un texto ideal que trasciende todas sus posibles encarnaciones materiales, sino de explicitar tanto la preferencia otorgada a uno u otro de sus estados textuales, como las elecciones hechas por su edición. David Castan, un crítico shakespeariano, calificó de platónica la primera perspectiva y de pragmática la segunda. La reflexión ecdótica nos permite comprender que esta tensión es irreductible. Por un lado, siempre una obra se da para leer o para oír en uno de sus estados textuales. Por otro lado, múltiples son los dispositivos filosóficos, estéticos, jurídicos, que postulan la existencia de obras siempre idénticas a sí mismas, independientemente de sus formas materiales. Don Quijote es Don Quijote, Madame Bovary es Madame Bovary. El neoplatonismo del Renacimiento
la estética kantiana en el siglo XVIII, o la definición de la propiedad literaria y del copyright, construyeron esta obra ideal que los lectores reconocen en cada uno de sus estados. Como crítico, como historiador y también como lector, no podemos desprendernos de esta tensión ni resolverla. Platonismo y pragmatismo son inseparables. Una tercera perspectiva es la mutación de la historia del libro en una historia global de la cultura escrita, tal como la definió y practicó Armando Petrucci, considerando todas las prácticas que producen o movilizan en una sociedad dada la escritura, superando las fronteras clásicas que separaban cultura manuscrita y cultura impresa, escritos ordinarios y obras literarias, haciendo hincapié en la tensión entre el poder sobre la escritura y el poder de la escritura. El trabajo de Armando Petrucci transformó profundamente nuestra comprensión de las culturas escritas, convirtiendo las disciplinas eruditas y descriptivas que son la paleografía o la codicología en una ambiciosa historia de las producciones y práctica de lo escrito. Petrucci propuso el concepto de cultura gráfica que asocia tres historias: la historia de los objetos escritos, sean manuscritos o impresos; la historia de las normas, competencias, usos de la escritura; y la historia de las maneras de leer. De ahí el privilegio otorgado al estudio morfológico de los testimonios escritos, cualesquiera que sean, para reconstruir tanto las razones, las condiciones que gobernaron su producción, como las normas y las prácticas que organizaron su comprensión y su uso. En la obra de Petrucci, morfología e historia son así estrechamente vinculadas. Es a partir del análisis riguroso de las formas de inscripción de los discursos que pueden reconocerse las posibilidades o límites propuestos o impuestos a la construcción del sentido, y que también pueden identificarse las diferencias sociales que rigen desigualmente las relaciones con la cultura escrita. Las tres perspectivas, identificadas por los nombres de Donald Mackenzie, Francisco Rico, Armando Petrucci, comparten una misma pregunta: ¿cómo entender la relación entre las obras y sus textos? Las obras parecen desafiar el tiempo, trascienden las formas sucesivas de su publicación para adquirir una existencia transhistórica y material. Sin embargo, como decía, los lectores siempre encuentran estas obras en una modalidad particular de su existencia: una lengua, una edición, una representación. En esta relación pragmática con los textos, la materialidad de su inscripción desempeña un papel fundamental. Es lo que nos recuerda Borges cuando trae a su memoria sus lecturas del Quijote. Cito: todos los libros que acabo de mencionar, inclusive Don Quijote, los leí en inglés. Cuando más tarde leí Don Quijote en versión original, me pareció una mala traducción. Todavía recuerdo, dice Borges, aquellos volúmenes rojos con letras estampadas en oro de la edición Garnier. En algún momento la biblioteca de mi padre se fragmentó, y cuando leí El Quijote en otra edición, tuve la sensación que no era el verdadero. Más tarde, hice que un amigo me consiguiera la edición de Garnier,
con los mismos grabados de acero, las mismas notas de pie de página y también las mismas erratas. Para mí, todas esas cosas forman parte del libro. Considero que ese es el verdadero Quijote. La pluralidad de los textos de una, entre comillas, misma obra se remite a las diferentes propiedades de los discursos. La primera de estas propiedades es el régimen de su atribución, que puede preferir el nombre del autor o bien el anonimato. Para Foucault, esta diferencia definía dos regímenes sucesivos de atribución de los textos, con el quiasmo entre el anonimato medieval que caracterizaba las obras literarias, pero no las obras de saber, que exigían la acreditación de una autoridad, y la imposición moderna de la función autor, imprescindible para la literatura, mientras que desaparece para los discursos científicos. Pero esta diferencia puede también focalizarse sobre las variaciones de atribución de una misma obra, como en el caso de Shakespeare, cuyas obras teatrales, publicadas sin su nombre antes de 1598, lo son con su nombre cuando el dramaturgo se volvió más famoso. Cuando un nombre propio figura en la portada de un libro, puede indicar la identidad de quien escribió la obra, o bien, a menudo, ocultarla bajo otro nombre. Las razones para semejante disociación entre la identidad del escritor y el nombre del autor son múltiples. En la Francia del siglo XVII era una manera de disimular una identidad autorial femenina y aristocrática, como en el caso de Mademoiselle de Scudéry, cuyas obras fueron siempre publicadas con el nombre de su hermano, Monsieur de Scudéry. La disimulación puede también constituir una manera de evitar una forma de censura. Por ejemplo, en la España del XVII, todas las obras del jesuita Baltasar Gracián fueron publicadas bajo el nombre de su hermano, Lorenzo, que no era jesuita. El verdadero autor, Baltasar, evitaba así la censura interna de la Compañía de Jesús. Las estrategias editoriales pueden también instaurar la diferencia entre quien escribió el texto y quien está siendo presentado como su autor. Fue el caso con Shakespeare, con Lope de Vega, fue el caso con Diderot en la Alemania del siglo XVIII. Las traducciones en alemán pusieron su nombre sobre libros que nunca había escrito y al revés, atribuyeron a otros escritores obras que eran suyas. Antes del siglo XVIII, la plasticidad de la noción de autor, que podía aplicarse a los traductores, los glosadores de obras canónicas, los editores o copy editors de los textos, refuerza esta movilidad de las atribuciones. Lo importante es subrayar que estas atribuciones definían las expectativas de los lectores en relación con lo que ya sabían del autor cuyo nombre estaba mencionado, o bien en relación con lo que se podía esperar de tal o tal identidad autorial, seglar o eclesiástica, masculina o femenina. Las variantes de los textos contribuyen también a su movilidad. Es una segunda razón de la pluralidad de los textos para una misma obra. Tienen varias fuentes y razones estas variantes.
Pueden ser, por supuesto, el resultado de las reescrituras, correcciones, adiciones decididas por el propio autor, tal como en las ediciones sucesivas de los ensayos de Montaigne, publicada después de la primera edición en 1580, en 1582, 1588 y en 1595, en una edición póstuma que incorporaba las correcciones manuscritas que Montaigne había introducido en las márgenes de un ejemplar de la edición de 1588. Pero los autores no fueron los únicos responsables de las variantes textuales. Los editores, en el sentido de copy editor, que establece el texto para la imprenta, desempeñaban también un papel importante. Fue el caso, por ejemplo, de la edición veneciana de 1584 del libro del Cortegiano de Castiglione, en la cual su editor, Antonio Ciccarelli da Fuligni, suprimió tanto la palabra fortuna, blanco constante de los censores romanos, porque era contradictoria con la providencia divina, como el exaltado elogio del amor por Pietro Bembo. Es la pluralidad de los textos de una misma obra la que inspiró las perspectivas críticas atentas a la materialidad de los textos, que es una tercera razón de la movilidad textual. En los escritos impresos, varios elementos no verbales, como escribió Don Mackenzie, son investidos de una función expresiva: el formato del libro, la mise en page, la división del texto, los caracteres tipográficos, la ilustración, la puntuación, la encuadernación de varios textos juntados, organizados por diferentes intenciones e intervenciones, las del autor, del copista, del librero editor, del maestro impresor, de los componedores o tipógrafos, de los correctores. Estos dispositivos pretenden plasmar la recepción y controlar la comprensión, guiando el inconsciente del lector o del oyente, en el caso de una transmisión oral de la obra, constriñen, al menos en parte, la interpretación y la apropiación del texto. Contra las definiciones únicamente semánticas de los textos, indiferentes a su materialidad, considerada insignificante, se debe recordar que el sentido de las obras depende también de sus formas gráficas y de las modalidades de su inscripción sobre la página o en el objeto escrito, cualquiera que sea. Para todos los textos que tuvieron una existencia manuscrita o impresa antes de su digitalización, la pantalla impone formas de inscripción muy alejadas de las formas materiales características de los objetos manuscritos o impresos. El reto es fundamental. Si pensemos con Don Mackenzie, que citó las formas materiales de los libros, los elementos no verbales de los signos tipográficos, la disposición del espacio mismo, tienen una función expresiva al transmitir el significado. Es claro que la observación puede extenderse a todos los impresos que no son libros, revistas, libelos, panfletos, carteles, diarios, y a todos los escritos que no son impresos, diarios íntimos, cartas, borradores, fichas, etc. Inspirado por el famoso artículo de Walter Benjamin, La obra del arte en la época de su reproductibilidad técnica, publicado en 1936, quisiera examinar tres elementos no verbales
que crean, transmiten, encarnan el sentido y que desaparecen en la reproducción digital de los textos. En primer lugar, el formato, folio, en cuarto, en octavo, en duodécimo, etc. Tanto para los libros como para los periódicos. La cultura impresa fue fundada sobre una jerarquía de los formatos, heredada de la cultura manuscrita, que estableció un orden de los libros que distingue, para retomar el léxico del libro manuscrito tal como lo presenta Armando Petrucci, entre los libros da banco, los monumentales folios que se deben poner sobre un púlpito o una mesa, los pequeños formatos de los libros de mano y de bolso, y los formatos intermediarios de los libros humanistas, por ejemplo, el formato en cuarto. Los discursos se distribuían entre estos varios formatos según su género, sus destinatarios, sus usos. En 1757, en una carta mandada a un amigo, Lord Chesterfield, hablando de sus lecturas, indicaba a claras las razones de la lógica de esta jerarquía. Cito: los sólidos folios son gente de negocio con quienes converso durante la mañana. Los cuartos son una compañía más mezclada con la cual me siento después del almuerzo y paso mis noches con las leves y a menudo frívolas conversaciones de los pequeños octavos y duodécimos. Así, el formato del libro indicaba por sí mismo el género del texto, su uso, negocio u ocio, estudio o entretenimiento, y el momento, la modalidad de la lectura. La reproducción digital borra radicalmente la percepción de las diferencias entre formatos. El único formato es el de la pantalla del aparato electrónico sobre el cual el lector establece su propia jerarquía entre los objetos impresos gracias al teclado que permite zoom o reducción. La miniaturización creciente de los aparatos aumenta aún más la distancia entre el formato de los textos tal como fueron publicados y leídos y su percepción en el espacio virtual. Un segundo elemento de la materialidad de los textos consta en su distribución en el espacio de la página, el layout, la mise en page. En este sentido, la página es la única básica propuesta a la lectura. No corresponde necesariamente a una división textual, intelectual o estética, pero sí a los momentos sucesivos del recorrido del lector. Como lo mostró Antonio Rodríguez de las Heras, las pantallas no son páginas. Pensaba Antonio Rodríguez de las Heras que, cito, es adecuado interpretar la pantalla como un muro, o más exactamente, la pantalla es nuestra mirada de un muro ilimitado que se extiende arriba, abajo, a un lado y otro de la pantalla, con el, la cita, con el arrastre suave de un dedo. Nuestra mirada, igual que ante un muro al mover la cabeza, llega a otras partes que estaban fuera del campo de visión. Entonces, es claro que en el mundo digital desaparece la página como tal. Un tercer elemento de la materialidad del libro, y más generalmente de los objetos escritos, es la encuadernación. De forma duradera, el libro como objeto material no correspondió necesariamente al libro como obra. Desde la Edad Media, muchos libros fueron concebidos como una biblioteca portátil en la cual el lector reunía varios libros,
varias obras, varios textos. Las misceláneas eran la norma para el libro medieval, cuando no se trataba de autoridades canónicas antiguas o cristianas. La práctica persistió en la primera época moderna. Esas proximidades que definen una verdadera intertextualidad material otorgaron a las obras significados originales que se borraron cuando los coleccionistas o los bibliotecarios separaron los textos más canónicos de sus vecinos de encuadernación. Hoy en día, la descuadernación es una de las características fundamentales que Antonio Rodríguez de las Heras atribuyó al mundo digital. En 2001 declaró: considero que desde la pantalla se ha descuadernado el libro, que es decir, que se le ha hecho perder su principal función, la del confinamiento de la información. Pero es en la pantalla en donde confío que con nuevas concepciones hay que intentar recuperarlo. Sin embargo, esta recuperación no se vuelve fácil con las reproducciones digitales de los objetos manuscritos o impresos, despojados de su formato, de su estructura material, de su encuadernación, que abarcaba posiblemente en una misma unidad codicológica varios libros. Más allá de borrar los elementos esenciales de la materialidad de los textos, la reproducción digital plantea otros desafíos. Para los libros publicados durante el antiguo régimen tipográfico, entre los siglos XV y finales del XVIII, refuerza la ilusión que un ejemplar particular, en este caso el ejemplar digitalizado, vale para todos los ejemplares de la misma edición. Esto no era el caso cuando la técnica tipográfica permitía las correcciones durante la impresión, los stop press corrections, cuyas consecuencias era la introducción de variaciones textuales entre diferentes ejemplares de una misma edición. Para identificar estas diferencias, es menester cotejar varios ejemplares, sea digitales o impresos, de la edición. Para las obras del siglo XIX, no solamente las novelas, sino también los textos de historia o de filosofía, la reproducción digital de las obras puede hacer olvidar que a menudo su primera publicación y circulación no fue el libro, sino las publicaciones por entregas o los folletons de los diarios y de las revistas. Esta forma de publicación imponía una temporalidad de la lectura gobernada por el ritmo de la publicación y no por las elecciones del lector. También imponía constreñimientos sobre el proceso de la escritura, que debía fragmentar entre unidades textuales iguales la totalidad de la obra. Cuando el texto estaba publicado como libro, podía ser corregido, reorganizado, aumentado, recortado. Es lo que muestran, por ejemplo, las formas sucesivas de publicación de las novelas de Machado de Assis. Presentó Machado así la tercera edición de su novela Memorias póstumas de Brás Cubas. La primera edición de estas Memorias póstumas de Brás Cubas se realizó, cito, por partes, en pedazos, en la revista Brasileira, en 1880. Más adelante, cuando se convirtieron en libro, corregí, dice Machado, el texto en varios lugares. Ahora que debí revisarlo para la tercera edición, enmendé aún más cosas y eliminé 2 o 3 docenas de líneas. Compuesta de este modo, concluía, vuelve a salir a luz esta obra que parece haber encontrado la benevolencia del público, pero en 2 formas muy diferentes. Me parece fuerte el vínculo establecido
entre la conciencia de la importancia del papel desempeñado por la materialidad del texto en el proceso de la construcción del sentido y la práctica de la historia como una historia de las prácticas, o citando a Anthony Grafton como una historia de la erudición y la lectura, vistas como prácticas que son a la vez intelectuales y materiales. Y sigue Grafton, que han dejado en los márgenes de los libros huellas de escritura similares a las marcas dejadas por la marea. Demuestran a claras la relevancia heurística de semejante vinculación entre objetos y prácticas, las tres técnicas intelectuales más fundamentales de los siglos XVI y XVII, la casuística, los lugares comunes, las artes de la memoria. Cada técnica se refiere a operaciones intelectuales propias, confrontar las reglas universales con circunstancias particulares, nutrir la copia, la abundancia, verborum acrerum, con las citas y los ejemplos encontrados en los textos leídos, organizar la memoria como una serie de lugares mentales. Cada técnica tiene sus prácticas, anotar, copiar, rememorar. Tiene también sus libros, los manuales de retórica, los cuadernos manuscritos y compilaciones impresas de lugares comunes o las arquitecturas mentales de las artes de la memoria. Una última modalidad de la movilidad de los textos asocia variaciones textuales y transformaciones materiales. Se trata de las traducciones. Como lo demuestran numerosos trabajos recientes, la traducción se convirtió en un tema fundamental de la sociología cultural, la crítica literaria, la historia intelectual, la filosofía. Las razones de este interés son tanto históricas como metodológicas. El estudio de las traducciones, que constituyeron una de las primeras modalidades de profesionalización de la escritura en los siglos XVI y XVII, este estudio es un instrumento esencial en la geografía literaria, tal como la definió Franco Moretti, y también en las historias conectadas, las connected histories propuestas por Sanja Subramanian. El estudio de las traducciones permite disipar las ilusiones anacrónicas que olvidan la enorme desigualdad que existía y que existe hoy en día entre lenguas traducidas y lenguas que traducen. Durante los 3 primeros siglos de la primera modernidad, entre los siglos XVI y XVIII, existió así un profundo desequilibrio entre las obras italianas y españolas que se difundían rápidamente por toda Europa, Inglaterra en primer lugar, y las obras inglesas, que eran casi desconocidas en el continente. Si ya en 1612 se contaba con una traducción al inglés de Don Quijote, no fue posible leer Hamlet en español antes de 1798, cuando salió la primera traducción establecida a partir del texto inglés por Moratín. Así, los encuentros entre Shakespeare y Cervantes, a menudo soñados o discutidos por la crítica literaria o la literatura, no tuvieron nada de recíproco. Si bien Inglaterra resultó quixotic, para retomar un neologismo aparecido durante las guerras civiles de mediados del siglo XVII, España nunca fue inglesa, salvo durante la guerra y a veces en tiempo de treguas y viajes. En la primera modernidad, las traslaciones de los modelos estéticos y de las normas culturales que se suponía imitar tomaban los caminos
que conducía del sur al norte. Cronología y cartografía de las traducciones son esenciales. 3 mapas del Atlas de la novela europea de Franco Moretti muestran las 3 oleadas de traducciones que aseguraron la globalización, la universalización de Don Quijote. La primera acercó la historia al corazón de la Europa occidental, gracias a las traducciones al inglés, 1612 y 20 para la segunda parte, traducción francesa, 1614-1618, italiano, 1622, alemán, 1648, aunque se editaron solo los 22 primeros capítulos de la primera parte, y holandés en 1657. Una segunda oleada de traducciones entre 1769 y 1802 incluyó a una Europa periférica ilustrada mediante las traducciones al ruso, danés, polaco, portugués, sueco. Finalmente, en el siglo XIX y los comienzos del XX, se multiplicaron las traducciones a las lenguas de los imperios, austríaco, ruso, otomano, y a las lenguas del Oriente, chino, persa, hindi, japonés. La geografía de las traducciones no puede ser la cartografía dinámica de una entidad textual estable, sino que debe tomar en cuenta varias transformaciones de la obra traducida. Es lo que sucede con las retraducciones en una misma lengua, justificadas, según el caso, ya sea porque se vuelve a la lengua original de una obra que anteriormente se había traducido a partir de otra traducción, o porque se usa una edición reciente más exacta en la lengua original, o incluso por una evolución de la lengua de la traducción. En el caso de Don Quijote en inglés, la serie de nuevas traducciones que compiten con la de 1612 y 20 de Shelton empezó en 1687 con la traducción de John Phillips, que se anunció como acordada al humor de nuestra lengua moderna. La siguieron en el siglo XVIII 5 traducciones, todas ellas presentadas como revisadas y corregidas. Gracias a estas numerosas traducciones, podemos decir que Don Quijote se convirtió en la novela inglesa más popular del siglo XVIII y en una obra que transformó el horizonte de expectativa del género de la novela, no solo para los lectores, sino también para los escritores. De hecho, es esta multiplicación de traducciones la que posibilitó las novelas de Fielding, de Smollett, que tradujo él mismo El Quijote, y de Sterne. En Rusia fueron las traducciones francesas muy infieles del jansenista Fillot de Saint-Martin y del fabulista Florian, publicado de manera póstuma, y no el texto en español, las que se tomaron para hacer las 3 primeras traducciones al ruso del libro de Cervantes. Tanto la primera, publicada en 1769 por Ignati Tales, que solo contaba con 27 capítulos, como la de Nikolai Osipov, publicada en 1791, eran traducciones del texto de Fillot de Saint-Martin. La tercera, la de Vasily Zhukovsky, que se publicó entre 1804 y 1806, era una traducción del texto de Florian. No fue hasta 1838 que Konstantin Masalsky tradujo la historia a partir del español, pero acortándola. La movilidad del sentido de los textos introducido por la traducción se ubica, me parece, en varias escalas. En primer lugar, las elecciones de traducción para una sola palabra, un solo concepto. Luego, los contextos de publicación del texto traducido. Y en este
contexto de publicación que desplazan el sentido de la obra. Y finalmente, la interpretación global de una obra que puede adquirir un nuevo significado en su traducción. En mis últimas investigaciones he explorado estas tres modalidades. Por ejemplo, la traducción de la palabra sprezzatura en el libro del Cortegiano de Castiglione son un ejemplo de los desafíos lanzados por los neologismos, puesto que la palabra invitaba a dar un sentido positivo, distintivo, cortesano a una palabra que tenía un sentido despreciativo. De ahí el uso de desprecio por Boscan, de mépris por Chapuis o de disgracing en inglés para reproducir la paradoja lexical de Castiglione, invertir el sentido negativo del verbo sprezzare, esperado de una palabra, que para designar con esta misma palabra la gracia única que distingue al perfecto cortesano. Las traducciones de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de las casas, muestran cómo un texto puede cambiar cuando cambian los contextos sucesivos de sus traducciones. Su sentido se transformó cuando fue apropiada la obra por los protestantes de los Países Bajos en 1579, por los ingleses en sus guerras contra España, tanto en el tiempo de la Invencible Armada como durante el gobierno de Cromwell, por los insurgentes catalanes en 1641 o por los criollos durante las guerras de las colonias españolas contra la metrópolis en las décadas de 1810 y 1820. El breve tratado de las casas muestra cómo las traducciones, sin modificar la letra del texto, otorgan nuevos significados a las obras de las que se apropian. La traducción de la relación daba poco lugar para invenciones o incertidumbre de los traductores. No obstante, sin cambiar, el texto cambió, porque cambiaron los sucesivos contextos de sus traducciones, contextos inscritos en las mutaciones del título de la obra, tal como aparece sobre las portadas: Tyrannie et cruauté des Espagnols, The Spanish Colony, The Tears of the Indians, La découverte des Indes occidentales o Paraíso destruido. Y también ese contexto se encuentran en los textos preliminares de las ediciones. Tercer ejemplo, el Oráculo Manual y Arte de Prudencia de Gracian, publicado en 1647 y traducido al francés en 1684 como L'Homme de Cour. Es uno de los casos más llamativos para mostrar cómo la traducción puede transformar no solamente las resonancias léxicas de una palabra, sprezzatura, o la recepción de un texto, la brevísima relación, sino también el propio significado de una obra. Norbert Elias, que cita el Oráculo Manual y Arte de Prudencia en la traducción al francés de Amelot de la Houssaye, lo considera como, cito, el primer manual de psicología cortesana, al igual que El Príncipe de Maquiavelo es el primer manual clásico de la política cortesano absolutista. Elias añadía: en Gracian, al igual que en La Rochefoucauld y La Bruyère, encontramos bajo la forma de máximas universales todas aquellas de formas de comportamiento que también se encuentran en Saint-Simon, en la praxis de la vida cortesana. Entonces, la lectura de ellas supone que el jesuita Gracian ha escrito un libro cuyo objeto era indicar las conductas necesarias en la sociedad de corte.
Sin embargo, la palabra corte no aparece ni en el título, ni en el texto del oráculo manual publicado en 1647. Es la traducción francesa de 1684, traducida después en todas las lenguas europeas, la que hizo atribuir a Gracián un manual de psicología cortesana que en realidad nunca escribió. El tema de la traducción tiene dos dimensiones. La primera es la atención puesta sobre su envés, lo intraducible, y particularmente para los conceptos filosóficos, gracias al Diccionario de los Intraducibles dirigido por Bárbara Cassin. Varias razones hicieron y hacen considerar como intraducibles algunas obras. Lo intraducible puede remitirse a los arcanos del estilo, como en el caso de Gracián, que su laconismo enigmático hacía pasar por un autor ininteligible e intraducible, sin embargo, traducido. El modo en que Gracián escribe protege a su libro de la incomprensión de los lectores ignorantes, incapaces de aprender el sentido. Es por esto que escribe Amelot, el traductor, que, cito, Gracián aparentó ser oscuro para no volverse popular, se populariser, o más bien para complacer a los grandes como Aristóteles, quien escribía oscuramente para contentar a Alejandro, su discípulo, que no podía sufrir que alguien supiera tanto como él. Así, sigue Amelot, aunque las obras de Gracián se hayan impreso, no por eso son más comunes, ya que al comprarlas no se compra el modo de entenderlas. Lo intraducible puede también vincularse con la irreductible singularidad de los sentimientos, como en el caso de la palabra portuguesa saudade, o puede vincularse con la estructura misma de la lengua. Es lo que indica Jean-François Billetter cuando afirma que las especificidades del chino, una lengua con verbos invariables, sin forma condicional, sin distinción entre voz pasiva y voz activa, sin puntuación, hacen propiamente intraducibles los poemas clásicos chinos. Lo intraducible se encuentra también en la tensión entre la traducción como hospitalidad y la traducción como violencia. Para el filósofo francés Paul Ricoeur, la traducción establece, cito, una equivalencia sin identidad. Por eso mismo, debe estar pensado como una hospitalidad lingüística que acoge al otro, aceptando, cito de nuevo, la diferencia insuperable de lo propio y lo extranjero. Paradójicamente, la traducción es así prueba de la intraducibilidad. No niega la diferencia, no la borra, la reconoce y la da a conocer. Al contrario, para otros autores, por ejemplo, Tiphaine Samoyo, la traducción es violencia, imposición de la lengua de la dominación y desposesión de los individuos despojados de su propia lengua. La traducción contribuye así a la destrucción de la cultura traducida. El papel cumplido por las traducciones en los procesos de colonización y evangelización en las Américas coloniales reflejan esta tensión. Las traducciones en lenguas indígenas de los misterios y dogmas cristianos tenían su contracara en la imposición de la lengua del imperio para la administración o para la justicia. Y también en la traducción
en español de las palabras, de las creencias de los indios, que fue una fuente de trágica incomprensiones. Así para el inca Garcilaso de la Vega, los cronistas españoles, cito, por no saber la propia significación del vocablo, tradujeron la palabra inca o nombre inca Pachacamac como demonio, mientras que designaba para los incas la divina majestad que da vida, que da ser al universo y que así debía estar considerado para Garcilaso de la Vega como una posible prefiguración del Dios de los cristianos. La ambivalencia de la traducción permite también pensar la historia como una historia, la historia de la cultura escrita, como una historia global que puede o debe liberarse de la narrativa eurocéntrica. La historia comparada procura una primera posibilidad, con un enfoque comparativo sobre las prácticas intelectuales y sus condiciones de posibilidad en diferentes culturas. Por ejemplo, una comparación de las diferentes técnicas que aseguran la circulación de los textos muestra las diferencias entre la imprenta con caracteres móviles, imprenta de imprimir en Europa a partir del siglo XV, la imprenta fundamentalmente xilográfica en China o la cultura escrita enteramente manuscrita en el mundo otomano. En el marco de la historia de los imperios, el estudio de la circulación de los textos puede hacer hincapié en el desequilibrio entre los libros importados desde la metrópoli y las publicaciones de las imprentas ubicadas en las colonias, con el contraste entre las imprentas de la monarquía católica española establecida en México o en Lima y la situación de Brasil, del Brasil portugués sin imprenta hasta 1808. Finalmente, las historias conectadas, las connected histories, tal como las define Sanjay Subrahmanyam, pueden apoderarse de todas las realidades históricas, inclusive textuales. En el artículo de 1997 que introdujo la categoría de Connected Histories en el mundo moderno temprano, tendemos a centrarnos, que introdujo la categoría en el léxico historiográfico, Subrahmanyam escribía: al hablar de conexiones supralocales en el mundo moderno temprano, tendemos a centrarnos en fenómenos como los flujos mundiales de lingotes de oro y su impacto, las armas de fuego y la llamada revolución militar, o la circulación de renegados, de mercenarios, pero también las ideas y las construcciones mentales atravesaron las fronteras políticas en ese mundo y, aunque encontrarán una expresión local específica, nos permiten ver que no se trata de historias separadas y comparables, sino conectadas. La circulación de las ideologías de los textos mesiánicos y milenaristas entre India y Portugal, o bien las múltiples traducciones y reescrituras de la leyenda de Alejandro Magno, son ejemplos tópicos de las conexiones de los textos en una escala global. ¿Cuáles son las consecuencias para la investigación científica y las prácticas de las bibliotecas de estas observaciones? La más fundamental es una necesaria advertencia contra la idea de equivalencia. Me parece que la manera de pensar la relación entre lo digital y lo impreso, las pantallas de hoy y los textos del pasado, se queda fundamentalmente vinculada con la idea de la posible sustitución de uno por el otro, sin pérdida.
Lo vemos con las bibliotecas, cuando quieren comunicar solamente las reproducciones digitales de sus colecciones, y con los lectores que no sienten la necesidad de encontrar los textos que leen o estudian en sus formas materiales del pasado o inclusive del presente. Lo vemos cuando revistas o periódicos decidieron suprimir su edición impresa, considerando que la publicación en formato digital era equivalente. Lo vemos también cuando no se diferencian las lecturas suscitadas por las redes sociales y las lecturas críticas, lentas, plasmadas en el mundo de lo impreso. Es un error suponer que un texto se reduce a su contenido semántico y que es equivalente leer un texto frente a la pantalla y leer este mismo, entre comillas, texto, de hecho no es el mismo, en una edición impresa antigua o moderna. No son experiencias idénticas. La lógica digital es una lógica temática, jerárquica, algorítmica. Permite encontrar rápidamente lo que se busca. La lógica de lo impreso, del mundo de lo impreso, es una lógica de los lugares, una lógica de los viajes. Permite encontrar lo inesperado, lo desconocido. Es esta lógica la que rige los espacios de la librería, las estanterías de la biblioteca, las partes que componen la arquitectura discursiva de un libro. La percepción de esta diferencia puede o debe inspirar tanto nuestras prácticas de investigación, que no pueden reducirse a la lectura de los textos frente a la pantalla, como nuestros comportamientos, que deben intentar de preservar el viaje contra el algoritmo, la librería contra Amazon, la biblioteca contra la red, el objeto escrito, impreso o manuscrito contra de su reproducción digital. En una entrevista dada en 2019, Antonio de las Heras, que ya cité, expresaba su preocupación por lo que llamaba la crisis de los lugares suscitada por el nuevo mundo digital. Según él, el encapsulamiento de los individuos en el espacio digital hacía correr el riesgo de borrar, de ignorar los cuerpos. Un año antes de la pandemia, hacía hincapié de manera premonitoria en la necesidad de recuperar los objetos que encarnan la materialidad, la corporalidad de los escritos y de recuperar los lugares que hacen que los seres humanos puedan compartir una misma experiencia. El reto para él era transformar la alfabetización digital, que se ha vuelto casi universal, en una verdadera cultura digital capaz de establecer una relación crítica con el ruido, con la confusión producido por una sobreinformación indomable, incontrolable, engañosa y manipuladora. Paradójicamente, la respuesta formulada por este sabio, cuya imaginación en cuanto a las extraordinarias posibilidades del mundo digital fue sin límite, era enfatizar la necesidad de la presencia de los lugares, de los cuerpos en nuestro mundo cada día más virtual. Como lo quería o designaba el léxico del siglo de oro, el libro impreso es uno de estos cuerpos que desaparecen en la época de la reproductibilidad digital, que desaparece, sino que pensamos que de una cierta manera podemos mantenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chartier. Siempre esclarecedoras sus palabras
y el desarrollo tan preciso y encadenado de su reflexión, tan actual, iluminando el pasado y el presente del pasado, como uno dice el título de uno de sus libros. Estoy pensando que deben estar por llegar alguna pregunta. Le estoy preguntando al equipo, pero mientras tanto sí yo quiero hacerle una pregunta. Usted hablaba recién del cuerpo de los libros y de los elementos que hacen en ese cuerpo a la construcción de sentido. En esa experiencia gráfica que supone y física que supone un libro, aparece la cuestión de las relaciones entre el texto y las imágenes. Usted hizo recién referencia al error de considerar equivalentes las relaciones entre la pantalla y los libros. También aparecen relaciones, según usted señala en su libro Cartografías Imaginarias, aparecen relaciones de equivalencia y de suplencia en el uso de ciertas imágenes. En el caso de su libro Cartografías Imaginarias, usted recupera la genealogía de la inclusión de mapas en algunas producciones españolas e inglesas y francesas. Me gustaría que usted pudiera ampliar un poco estas hipótesis que guían el análisis de la relación entre imágenes y textos. Sí, es una pregunta fundamental. Las tres categorías que podemos utilizar, pensada en una forma de sucesión, tal vez puede ser también de coexistencia, son, como usted decía, que la primera, la categoría de equivalencia. Es un tema que ha desempeñado con mucha erudición y saber nuestro colega español Fernando Bauzá, considerando que en los siglos XVI y XVII las imágenes y los textos son evidentemente lenguajes diferentes, pero que pueden o que lo hacen expresar lo mismo concepto, la misma realidad, los mismos enunciados. Y numerosos son los ejemplos de esta idea de una equivalencia. Las imágenes narran y los textos pintan. Es un tema que se encuentra muchas veces en Don Quijote y en Cervantes. La idea de dos lenguajes, pero un mismo contenido semántico. Y claramente a partir del siglo XVIII e inclusive anteriormente, una otra concepción hacía hincapié en la idea según la cual la imagen puede mostrar lo que el texto no puede enunciar. Por ejemplo, la sincronía de prácticas o de gestos o de eventos. En el libro que usted menciona, un ejemplo sería la presencia en las ediciones de Robinson Crusoe de la imagen de la isla. En este caso, se ve que esta imagen no muestra la soledad de Robinson y de Viernes, sino que es una recapitulación sobre una única imagen de toda la novela, desde el momento del naufragio hasta el momento de la salida para volver en Inglaterra, de los tres momentos sucesivos en los cuales los habitantes de las islas entraron en la isla de Robinson, y se ve que hay aquí la ilustración perfecta de la idea de una capacidad de la imagen de hacer una recapitulación en la sincronía de todos los episodios sucesivos de la narración.
Se podría decir la misma cosa de las imágenes en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que muestran la sincronía, la simultaneidad de varias operaciones en los talleres de los artesanos, cuando el texto necesariamente es secuencial, lineal. No se puede decir dos cosas al mismo tiempo. Se deben enunciar una después de otra. Y de esta manera, la idea de un suplemento de posibilidad o de un suplemento de sentido se volvió dominante y lo que puede explicar porque, por ejemplo, en las novelas del siglo XVIII, la ilustración muestra más que lo que dice el texto, que son eventualmente sentido implícito, escondido, imaginado, y que transforman finalmente, en este caso, el suplemento puede profundamente transformar el significado de la obra. Sería seguir en el siglo XIX las ilustraciones del Quijote, desde la idea romántica del héroe que se confronta a la crueldad de la sociedad hasta una ilustración más militante del héroe que combate los privilegios o las desigualdades. Entonces, esta idea, como en el léxico de Derrida, esta idea de suplemento puede transformarse en una sustitución y la imagen va a ocupar el lugar del texto, sea para la gente que han leído el texto o bien para gente que nunca han leído el texto. Y una otra de las rupturas de la literatura, de la novela en el siglo XVIII es esta sustitución que va a dar una existencia fuera de las páginas del libro a las situaciones o a los caracteres, a los protagonistas del texto. Pamela sería el primer ejemplo con Richardson, cuadros, pinturas contra las paredes de un jardín en Londres, abanicos para las mujeres, representación con figuras de cera, toda una encarnación iconográfica de los personajes o de las situaciones. Entonces debemos jugar con estos tres conceptos de equivalencia, suplemento, sustitución. Alors, tal vez porque hay como un desenvolvimiento, un desarrollo cronológico, o bien porque en la misma época podemos encontrar las tres modalidades cuando hay obras que son pioneras en esta perspectiva, que sería el caso del Quijote en el siglo XVII, con cuadros, pinturas, dibujos, gravuras, presencia de los personajes en las fiestas religiosas, fiestas carnavalescas, fiestas aristocráticas, toda una forma de, en inglés, embodiment, una realidad física. Y aquí los cuerpos representados dan una traducción del libro como cuerpo, como objeto que tiene una identidad física. Y me parecía interesante porque Cervantes y los otros escritores del siglo de oro juegan a menudo con esta idea tal vez propia del léxico español. Cuerpo es el cuerpo del ser humano, cuerpo es el libro, un ejemplar de una edición. Y de esta manera los juegos son permanentes entre los cuerpos del lector y el libro como cuerpo, en Quevedo, en Don Quijote y en muchos otros textos. Sí, realmente su análisis de la inclusión de mapas en algunos textos emblemáticos abre a la posibilidad de reflexiones de las relaciones sobre textos e imágenes, no solo en el mundo impreso, sino también en el mundo digital.
pero como habría mucho para conversar, quisiera dar lugar a algunas de las preguntas que vienen de quienes están participando de este encuentro. Por ejemplo, la profesora Silvina Ocampo pregunta, ¿qué orientaciones podemos trabajar hacia las nuevas concepciones de las materialidades de los textos digitales? Bueno, un poco relacionado con lo que veníamos diciendo. Es una pregunta aguda porque evidentemente contra la idea de una desmaterialización del mundo digital, debemos siempre recordar que el mundo digital es particularmente material y estamos dependientes de objetos que tienen su precio y cuando se deben comprarse inmediatamente es visible y tienen sus modos de funcionamiento, algunas veces la dificultad de encontrar lo que se busca y todo eso. Entonces, es un mundo material. Lo que está desmaterializado son los dos cuerpos que hemos discutido. El cuerpo del lector o del oyente, que se reduce a una efigie, un icono sobre la pantalla, como lo vemos ahora mismo. Es, en segundo lugar, el cuerpo del objeto manuscrito o impreso, que se transforma en una forma digital. Entonces, la discusión puede ser entre estas dos materialidades tan diferentes, porque es el lugar en que se establece para mí la ruptura más, la discontinuidad más esencial, porque la materialidad digital no es una materialidad vinculada con cualquier producción textual particular. Es una materialidad que es un soporte, un vehículo, un escenario sobre el cual pueden aparecer los textos que el lector, la lectora quiere leer, consultar, y también otro elemento de esta revolución fundamental es el soporte sobre el cual este lector o esta lectora va a escribir al mismo tiempo que yo lee o separadamente del tiempo de la lectura. Son dos elementos radicalmente nuevos. Por un lado, en toda la tradición de larga duración de la cultura escrita, los soportes de los textos para la lectura y los soportes de los textos para escribir eran separados, diferentes. Y el lector podía escribir en el libro impreso. Es una fuente preciosa para la historia de la lectura, pero al mismo tiempo el lector impreso no supone de ninguna manera esta presencia individualizada del lector. Y los textos para la escritura, carta, ficha, diario íntimo, eran objeto específico que no necesariamente implicaba una relación con la cultura impresa. De esta manera, las dos materialidades son fundamentalmente diferentes porque la materialidad digital es un soporte sin relación exclusiva con un contenido textual, discursivo, que no es el caso de todos los objetos. Aquí una página, hay libros sobre esta mesa, hay una indisociabilidad entre el discurso y la materialidad. Cuando sobre nuestras pantallas ahora esta relación no existe. Es el provecho que permite esta nueva materialidad. Pero al mismo tiempo, todo mi argumento era de pensar que cómo leemos textos que han sido escritos, comunicados, descifrados, apropiados por lectores que manejaban uno u otro los objetos de la cultura escrita. Evidentemente yo, como todos y todas, estoy leyendo frente a la pantalla estos textos escritos para un otro soporte, un otro vehículo. Más es diferente hacerlo sin o con la conciencia de la discrepancia, la conciencia de la diferencia.
y lo que puede o debe conducir cuando la lectura quiere acercarse de las lecturas de los actores del pasado, de encontrar los textos que han leído en las formas materiales en las cuales los han leído. Y de esta manera era el tema de la conclusión, no para decir que toda lectura se debe hacer en una biblioteca y frente a un incunábulo, pero para mostrar que debemos tener conciencia de lo que se transforma cuando leemos un texto que fue circulado en un manuscrito medieval o una serie de ediciones tipográficas y cuando lo leemos frente a la pantalla. Para algunas formas de trabajo o de recepción es suficiente, para muchas otras no lo es. Y de esta manera es una necesidad de volver, de encontrar los textos en su materialidad sucesiva. Al respecto, bueno, una pregunta y un comentario de Laila Cora, que nos escribe de Toluca. No sé si escuchas, hay una El sonido está mal ahora. Sí, a ver. Nos escribe una Laila desde Toluca, pero creo que se puede asociar con lo que escribe Mariana de la Bianca. Dice, ¿qué tipo de conocimiento deriva de sus ¿Qué tipo de apreciaciones deriva de sus apreciaciones acerca de conocimiento? No sé por qué. Hay un problema aquí. No, ¿puede cerrar su micrófono? Perdón. Sí, puede cerrar su micrófono. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Dónde está el micrófono? Ahí abajo de su pantalla. Ahí, ya está. Ya está. A ver si así no nos acoplamos. Laila desde Toluca pregunta, ¿qué tipo de conocimiento deriva de sus apreciaciones acerca del texto artístico? Que no sé si se refiere al texto ilustrado artístico. Y Mariana de la Bianca dice, me hizo pensar en los textos iluminados de la Edad Media, por ejemplo, el tapiz de Bayeux. Bueno, y ambas agradecen lo excelente de su conferencia. Ahora me cierro yo. Sí. Sí, esta relación con la cual hemos empezado esta conversación, texto, imágenes, tiene una importancia fundamental para el manuscrito medieval. No soy un experto en este campo, pero claramente aquí también se podía pensar una relación entre mostrar lo que el texto dice o enuncia una imagen que es un suplemento en relación con el texto, porque introduce referencias, analogías, correspondencias que no son necesariamente presentes en el texto. Puedo únicamente mencionar que los trabajos de mi colega de la École de Hautes Études, Jean-Claude Schmitt, son absolutamente fundamentales para esta perspectiva y que tiene una importancia cuando hay cuando hay como una evolución desde el manuscrito hasta el libro impreso, que hasta los años 1530 o 40 había mantenido una presencia de la imagen pintada dentro de las páginas que fueron impresas. Y era como una sobrevivencia de esta práctica medieval de las ilustraciones que se mantenía durante estos casi
70, 80 años entre la invención de Gutenberg y una transformación fuerte de la materialidad del libro impreso. Pero me parece que también sí es una relación entre ilustración y sentido implícito que la imagen da a ver sin que el texto lo enuncia de manera expresa o de manera inmediatamente equivalente, enfin, de manera inmediatamente descifrable. Se podría hacer, me parece esta una, una manera de volver a un periodo antes de la invención de la imprenta para pensar la relación entre imágenes y texto y como lo sugería unas de las preguntas, pero que podría también sugerir la obra de Louis Marin. Debemos pensar no solamente a esta relación en los libros mismos, pero, sino también cuando las imágenes son casi todas las representaciones de contenido textuales, con la posibilidad de equivalencia o de suplemento, pero que es la iconografía religiosa dominante de la Edad Media o inclusive del siglo XVI. Hay un texto, la Biblia, y hay una multiplicación, una proliferación de su transformación en una iconografía. Y al revés, cuando con la técnica retórica de la éfrasis se deben dar a ver las imágenes solamente con las palabras. En el primer sentido es construir imágenes con las palabras de textos manuscritos o impresos. La segunda perspectiva, que es la perspectiva, por ejemplo, de la crítica de arte, Diderot, Le Salon, es de comunicar una presencia de la imagen para gente que no la ven, que no ve la imagen. Es a través de esta capacidad de la palabra, de nuevo una teoría de la equivalencia o de una pérdida reducida a través de las palabras que la imagen o la representación de algo puede adquirir una fuerza inaudita, una fuerza, me lembro de un otro texto de Borges, sobre ¿qué es la máscara? No, en que hay como una batalla que no está representada con imágenes, pero a través de las palabras. Borges escribe, no era una representación de la batalla, era la batalla, una presencia inmediata el espejo y la máscara. Bueno, es el título, evidentemente. Es una ilustración de esta fuerza atribuida a algunas palabras para dar a ver imágenes ausentes. Entonces, esta relación, esta doble relación entre imágenes construidas a partir y como textos y palabras capaces de llevar, de transmitir imágenes ausentes, que puede ser tal vez una reflexión a partir de las dos preguntas que usted ha leído. Ah. Ahí está. Ahora usted está. Bueno, hemos recibido muchísimos agradecimientos, felicitaciones, y bueno, y creo que cada uno de los temas que usted desarrolló daría lugar a muchas más preguntas y más comentarios, por lo que no perdemos la ilusión de volver a tenerlo con nosotros de manera virtual o presencial para desarrollar una experiencia más extensa, tal vez de seminario, porque
sus reflexiones, sus textos, sus investigaciones abren caminos valiosísimos para muchas disciplinas y áreas, particularmente para nuestro programa, y que reúne a gente proveniente de diferentes disciplinas, y también para otro programa que nos involucra, que es un programa de formación en investigadores en psicolingüística evolutiva aplicado a la lectura escrita, programa fundado en nuestra universidad por la doctora Ferreiro, que también se nutre de estas experiencias que hacemos en el programa de culturas escritas, ¿no? Así que bueno, le agradecemos muchísimo, muchísimo su generosidad y no perdemos la ilusión de tenerlo pronto o próximamente entre nosotros. Sería una manera de superar la crisis de los lugares o de la ausencia de los cuerpos que mencionaba Antonio Rodríguez de las Heras. Y lo espero también, porque siempre es una posibilidad y una frustración de este tipo de comunicación en que lo que hemos descrito aparece. Todo es reducido a una representación sobre la pantalla y se pierde muchas cosas de la presencia en los lugares de los cuerpos, inclusive el libro y su cuerpo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.